Félix Bolaños, una de las figuras más destacadas y estratégicas del gobierno liderado por Pedro Sánchez, ha quedado atrapado en el epicentro de una crisis diplomática que amenaza con convertirse en un hito en la política contemporánea de España. Lo que inicialmente se percibió como un desencuentro de baja intensidad entre el Ejecutivo español y las instituciones europeas ha evolucionado hasta convertirse en una tormenta política y diplomática de gran magnitud, cuyos efectos podrían repercutir en las relaciones internacionales de España durante años. Esta situación no solo pone a prueba las habilidades de Bolaños, conocido por su capacidad para navegar entre aguas turbulentas y su maestría en negociaciones complejas, sino que también plantea dudas profundas sobre la estrategia y el enfoque diplomático adoptado por el gobierno de Sánchez en uno de los momentos más delicados de su mandato. Bolaños, quien ha sido el rostro visible de varias de las decisiones más controvertidas y ambiciosas del Ejecutivo, ha optado en esta ocasión por una postura que ha dividido tanto a la opinión pública como a los observadores internacionales. Mientras que algunos interpretan su actitud como una defensa firme de los intereses nacionales y una reafirmación de la soberanía española frente a las presiones externas, otros lo ven como una combinación peligrosa de imprudencia y soberbia que no solo ha agravado el conflicto con Bruselas, sino que también ha puesto en jaque la reputación de España en el exterior. La chispa que encendió esta crisis se originó en un intercambio de declaraciones entre Bolaños y Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea, en torno a la controvertida ley de amnistía impulsada por el gobierno español. Ante las preocupaciones expresadas por Reynders, quien advirtió sobre los riesgos democráticos que podría acarrear la nueva normativa, Bolaños respondió con una seguridad que ahora se percibe como una subestimación flagrante de la gravedad del asunto. No hay nada que discutir, afirmó entonces, restando importancia a una carta que, en realidad, contenía una advertencia explícita sobre las posibles repercusiones de la ley en el equilibrio institucional y la separación de poderes. En su afán por proyectar firmeza y control, una de las características que tradicionalmente ha definido el estilo político de Bolaños, el ministro terminó sembrando las semillas de una crisis que ha ido creciendo a pasos agigantados. Lo que inicialmente parecía una táctica calculada para desactivar cualquier intento de injerencia por parte de Bruselas ha derivado en un error estratégico que no solo ha debilitado su posición personal, sino que también ha obligado al gobierno español a adoptar una postura reactiva y a rediseñar su estrategia en un intento desesperado por contener el daño. La ironía es evidente. El mismo Bolaños, que apenas semanas atrás desestimaba la necesidad de dialogar con las instituciones europeas, se ve ahora obligado a viajar a Bruselas para dar explicaciones detalladas sobre una ley que no solo ha fracturado el panorama político interno, sino que también ha generado una ola de inquietud en las principales capitales europeas. Este giro de los acontecimientos plantea interrogantes profundos sobre cómo España llegó a este punto crítico y qué medidas serán necesarias para revertir la situación. El detonante de esta crisis puede rastrearse hasta la llegada de una carta enviada por Didier Reynders al gobierno español. En dicho documento, el comisario de Justicia expresaba su preocupación por las posibles implicaciones de la ley de amnistía, una iniciativa legislativa que, desde su anuncio, ha suscitado intensos debates tanto dentro como fuera de España. Lejos de ser un gesto diplomático rutinario, la carta de Reynders iba más allá de las advertencias genéricas, señalando de manera específica los riesgos que la ley podría suponer para el principio de separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático que aspire a mantener un equilibrio justo entre las instituciones. Sin embargo, en lugar de recibir esta misiva como una señal de alarma o una oportunidad para abrir un diálogo constructivo con Bruselas, el Ejecutivo español optó por interpretar y presentar el contenido de la carta como un supuesto respaldo velado a su posición. Esta narrativa, cuidadosamente diseñada por Moncloa para reforzar la confianza en su base de apoyo doméstica y neutralizar las críticas de la oposición, pronto se encontró con la dura realidad de un desmentido público por parte de la Comisión Europea. La respuesta de Bruselas no se hizo esperar. En un comunicado oficial, la Comisión Europea negó categóricamente haber respaldado la ley de amnistía y subrayó que sus preocupaciones eran reales y legítimas. Este desmentido no solo dejó al descubierto una discordancia evidente entre la versión del gobierno español y la realidad de las relaciones diplomáticas, sino que también sirvió para avivar las llamas de una crisis que ya estaba tomando forma. La postura adoptada por Moncloa, percibida como una mezcla de ingenuidad y arrogancia por parte de los críticos, no solo comprometió la credibilidad de Bolaños, sino que también incrementó la presión sobre el Ejecutivo en su conjunto, que se vio forzado a reaccionar bajo la creciente atención de los medios internacionales. Con la crisis escalando a nuevos niveles de intensidad, Bolaños ha tenido que reconfigurar por completo su enfoque. Ahora, con su viaje a Bruselas en el horizonte, el ministro se enfrenta a un desafío monumental. No solo deberá defender la ley de amnistía ante las críticas cada vez más severas de las instituciones europeas, sino que también tendrá que trabajar para restaurar la confianza de los socios internacionales de España en un contexto marcado por la incertidumbre y la polarización. Este viaje, que podría definirse como una misión de alto riesgo,
llega en un momento crítico para el gobierno de Pedro Sánchez, que se juega gran parte de su legitimidad en el manejo de esta situación. Las expectativas sobre el desempeño de Bolaños son altísimas, y el margen de error es prácticamente inexistente. Sin embargo, el alcance de esta crisis no se limita al plano diplomático. La polémica en torno a la ley de amnistía ha reabierto viejas heridas en el panorama político español, exacerbando las divisiones entre partidos y poniendo en evidencia las tensiones latentes en la sociedad. Para Bolaños, el reto no es solo político o diplomático, es también personal. La forma en que maneje esta situación no solo determinará su futuro como una de las figuras clave del gobierno, sino que también podría marcar un antes y un después en su carrera política. Lo que está en juego es mucho más que una ley controvertida. Es la posición de España como un actor respetado en el escenario europeo y la percepción de su liderazgo como un gobierno capaz de manejar los desafíos más difíciles con competencia y responsabilidad. El desenlace de esta crisis aún está por escribirse, pero lo que es innegable es que sus consecuencias se sentirán durante mucho tiempo. Para Bolaños, para el gobierno de Pedro Sánchez y para España en su conjunto, este es un momento de prueba que requerirá no solo habilidad política, sino también una capacidad de introspección y humildad que hasta ahora han brillado por su ausencia. La pregunta que queda en el aire es si Bolaños logrará estar a la altura de este desafío o si este episodio será recordado como el comienzo de un declive que nadie supo prever ni detener. El desmentido público de Bruselas no solo desmoronó la narrativa oficial cuidadosamente construida por el gobierno español, sino que también desnudó una grieta significativa y preocupante en las relaciones entre España y sus socios europeos. Esta respuesta contundente de la Comisión Europea, que rechazó de manera inequívoca cualquier interpretación que sugiriera un respaldo implícito al borrador de la ley de amnistía, no fue un simple desacuerdo diplomático, sino un mensaje cargado de implicaciones políticas. En un entorno donde el lenguaje diplomático tiende a ser cuidadoso y medido, la firmeza con la que Bruselas expresó su posición sorprendió a muchos, subrayando la magnitud de la preocupación que esta ley había generado en las altas esferas europeas. Este episodio, más allá de ser un incidente aislado, marcó el inicio de un enfrentamiento que amenaza con redefinir las dinámicas entre España y la Unión Europea en los próximos años, y que ha colocado a Félix Bolaños en el centro de una tormenta política y mediática sin precedentes. Desde el inicio, la contundencia del comunicado europeo dejó poco espacio para malinterpretaciones. Bruselas, con una claridad infrecuente, desautorizó cualquier intento de tergiversar su mensaje, enfatizando que sus preocupaciones eran legítimas, serias y profundamente arraigadas en los principios fundacionales de la Unión Europea, como la independencia judicial y la separación de poderes. Esta reacción dejó al descubierto la fragilidad de la estrategia del gobierno español, que había intentado proyectar una imagen de control y respaldo internacional. El desmentido no solo expuso las inconsistencias en el relato oficial, sino que también evidenció una desconexión preocupante entre las prioridades de España y las expectativas de sus aliados europeos. Para muchos analistas, esta grieta no es solo un síntoma de un conflicto coyuntural, sino una señal de tensiones más estructurales que podrían tener repercusiones a largo plazo en la posición de España dentro de la Unión Europea. El impacto de este episodio no se limitó al ámbito internacional. En el plano interno, las consecuencias fueron inmediatas y profundas, generando ondas expansivas que alcanzaron incluso a figuras tradicionalmente leales al Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Uno de los momentos más simbólicos de esta crisis se produjo con la declaración de Josep Borrell, actual alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y una de las figuras más respetadas dentro del socialismo español. En un gesto que muchos interpretaron como una crítica velada a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, Borrell afirmó que la ley de amnistía plantea problemas complejos y delicados. Aunque cuidadosamente formuladas, estas palabras resonaron como un cuestionamiento implícito a la estrategia del Ejecutivo, añadiendo una nueva capa de complejidad a una crisis que ya estaba alcanzando dimensiones significativas. La postura de Borrell generó un revuelo considerable tanto dentro como fuera del PSOE. Su declaración no solo fue interpretada como un distanciamiento personal, sino que también planteó preguntas inquietantes sobre la solidez del respaldo interno al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Es esta una señal de fisuras más profundas dentro de las filas socialistas? ¿Podría este episodio ser el principio de un distanciamiento más amplio entre los líderes históricos del partido y la dirección actual? Estas preguntas comenzaron a dominar el debate político en España, alimentadas por una sensación creciente de que la ley de amnistía, lejos de consolidar la posición del gobierno, estaba actuando como un catalizador de divisiones internas y tensiones externas. Las especulaciones sobre el impacto de este desencuentro en la cohesión del PSOE se intensificaron, y con ello, la presión sobre el Ejecutivo para recuperar la confianza de sus propios aliados. Simultáneamente, la controversia cruzó rápidamente las fronteras españolas y se convirtió en un tema central en los medios de comunicación internacionales, amplificando su impacto y añadiendo una nueva dimensión a la crisis.
Publicaciones influyentes como The Economist, Le Monde y Der Spiegel dedicaron extensos análisis a la situación, describiendo la ley de amnistía como una medida divisiva, arriesgada y, en algunos casos, suicida desde un punto de vista político. Estos medios no solo criticaron la legislación por su potencial para socavar la independencia judicial en España, sino que también advirtieron sobre las implicaciones más amplias que podría tener para otras democracias europeas, estableciendo un precedente que muchos consideran alarmante en un momento de creciente fragilidad institucional en la región. Las críticas internacionales no se limitaron al contenido de la ley. También señalaron lo que percibieron como una falta de estrategia a largo plazo por parte del gobierno de Pedro Sánchez. En sus análisis, los medios extranjeros destacaron cómo el Ejecutivo parecía estar priorizando beneficios tácticos inmediatos, como la consolidación de su base de apoyo interno, a expensas de comprometer su posición y credibilidad en el ámbito internacional. Esta percepción se vio reforzada por la sensación de que el gobierno español había manejado la situación de manera improvisada y reactiva, en lugar de anticipar las preocupaciones legítimas de sus socios europeos y abordarlas con transparencia y diplomacia. El eco mediático global amplificó la presión sobre el gobierno, transformando lo que inicialmente parecía un conflicto doméstico en un problema de alcance europeo. La acumulación de críticas, tanto internas como externas, colocó al Ejecutivo en una posición cada vez más precaria, con su capacidad para gestionar situaciones de alta complejidad bajo escrutinio constante. En este contexto, Félix Bolaños emergió como la figura central de la crisis, enfrentándose a un desafío monumental que podría definir no solo su carrera política, sino también el legado de la actual administración. Su papel como mediador y defensor del gobierno en esta situación se ha vuelto crucial, y la forma en que maneje este conflicto determinará en gran medida la percepción pública e internacional del liderazgo español. A nivel doméstico, la polarización causada por la ley de amnistía ha exacerbado las tensiones entre los partidos políticos y ha profundizado las divisiones en la sociedad española. En el ámbito internacional, la confianza de los socios europeos en España parece estar erosionándose rápidamente, alimentando dudas sobre su capacidad para actuar como un aliado fiable en un momento de crecientes desafíos para la Unión Europea. Para Bolaños y el gobierno de Pedro Sánchez, la crisis representa un momento de prueba decisivo, en el que no solo está en juego su futuro político, sino también la posición de España como un actor relevante y respetado en el escenario europeo. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si el Ejecutivo será capaz de revertir esta situación y recuperar la confianza de sus socios, o si esta crisis marcará el inicio de un periodo de declive que tendrá implicaciones profundas y duraderas. Mientras tanto, en las instituciones europeas, el silencio oficial sobre la controvertida ley de amnistía se ha vuelto ensordecedor, un eco cargado de tensiones y subtexto político. Aunque la Comisión Europea ha decidido no emitir un juicio definitivo hasta que la ley sea debatida y aprobada en las Cortes Generales, el mero hecho de que Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea, sintiera la necesidad de enviar una carta formal de advertencia ya es un indicio inequívoco de la seriedad de la situación. En el mundo de la diplomacia, donde cada gesto y cada palabra tienen peso, esta acción refleja algo más profundo que una simple preocupación. Es una señal de alarma sobre las potenciales repercusiones que la aprobación de esta ley podría tener en los valores fundamentales de la Unión Europea. El impacto de esta carta se intensificó con el desmentido público por parte de Bruselas sobre las interpretaciones del gobierno español, que inicialmente había intentado presentar el contenido de la misiva como un gesto de apoyo encubierto. La claridad y firmeza de Bruselas al desacreditar estas afirmaciones subrayaron la magnitud de la desconfianza que ahora prevalece en las relaciones entre España y la Unión Europea. Este desmentido público no solo puso en duda la credibilidad del Ejecutivo español en el ámbito internacional, sino que también dejó al descubierto una preocupante desconexión entre las prioridades políticas de Moncloa y las expectativas de sus socios europeos. En el ámbito nacional, las repercusiones de este episodio no han sido menos significativas. Félix Bolaños, quien hasta hace poco era considerado una de las figuras más competentes y astutas del gobierno, se encuentra ahora bajo el escrutinio constante de una opinión pública cada vez más crítica. Lo que antes se percibía como habilidad política y capacidad negociadora se ha transformado en el centro de un debate sobre la desconexión de la clase política con las preocupaciones reales del pueblo. En las calles, los bares y las sobremesas familiares, el nombre de Bolaños se menciona con frecuencia como un ejemplo de cómo las élites políticas parecen estar cada vez más alejadas de las realidades que afectan a los ciudadanos comunes. Este episodio no se limita a la figura de un ministro en particular. Para muchos, es un reflejo de problemas más profundos y estructurales dentro del gobierno de Pedro Sánchez. La ley de amnistía, que inicialmente se presentó como una herramienta política para resolver tensiones internas, ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de los sacrificios políticos que algunos consideran necesarios para mantener el poder.
En lugar de calmar las aguas, esta propuesta legislativa ha polarizado aún más el panorama político español y ha puesto en duda la capacidad del Ejecutivo para navegar los desafíos con un enfoque equilibrado y sensato. El próximo viaje de Félix Bolaños a Bruselas representa mucho más que una simple misión diplomática. Se trata de un momento de inflexión, tanto para el ministro como para el gobierno en su conjunto. Cada palabra que pronuncie, cada gesto que haga y cada decisión que tome durante su visita serán analizados con lupa no solo por las instituciones europeas, que ya han dejado claro su escepticismo, sino también por una prensa internacional que sigue el desarrollo de esta crisis con atención creciente. Este viaje no es solo una oportunidad para defender la ley de amnistía, sino también una prueba de fuego para la capacidad de Bolaños de restablecer la credibilidad del Ejecutivo español en un contexto de profunda desconfianza. Las instituciones europeas, que tradicionalmente han sido cautelosas en sus declaraciones sobre los asuntos internos de los Estados miembros, han mostrado en esta ocasión una preocupación inusual por el rumbo que podría tomar España. Para Bruselas, lo que está en juego no es solo una ley específica, sino también la confianza en un socio clave dentro de la Unión Europea. La independencia judicial y la separación de poderes son principios fundamentales que sostienen el proyecto europeo, y cualquier indicio de que estos valores puedan estar en riesgo en uno de los Estados miembros genera un eco que resuena más allá de las fronteras nacionales. En este contexto, la atención de los medios de comunicación internacionales ha desempeñado un papel crucial. Publicaciones influyentes de todo el mundo, desde The Guardian hasta Político, han señalado los riesgos asociados con la aprobación de la ley de amnistía, describiéndola como un movimiento político arriesgado que podría tener implicaciones profundas para la estabilidad institucional de España y su reputación en el ámbito europeo. Estas críticas, amplificadas por el análisis de expertos y la cobertura mediática global, han contribuido a aumentar la presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez, que ahora se enfrenta a un escrutinio sin precedentes tanto dentro como fuera de sus fronteras. La polarización generada por esta crisis ha trascendido las líneas tradicionales del debate político, afectando incluso a los sectores más leales al PSOE. Figuras de peso dentro del socialismo español han comenzado a expresar, de manera velada o abierta, sus reservas sobre la estrategia adoptada por el gobierno. Este ambiente de creciente incertidumbre interna, combinado con el escepticismo internacional, ha colocado al Ejecutivo en una posición extremadamente delicada, donde cada decisión podría tener repercusiones significativas para su futuro político. El viaje de Bolaños a Bruselas, por tanto, se convierte en una encrucijada. Más allá de los desafíos inmediatos, este episodio plantea preguntas fundamentales sobre la dirección que está tomando España en su relación con Europa y sobre la capacidad del gobierno para manejar crisis de esta magnitud. ¿Será capaz Bolaños de revertir la narrativa y demostrar que España sigue siendo un socio fiable y comprometido con los valores europeos? ¿O este episodio se convertirá en un punto de inflexión que marcará un antes y un después en las relaciones entre España y la Unión Europea? Lo que está claro es que el desenlace de esta crisis tendrá implicaciones que van mucho más allá de la ley de amnistía o de la figura de Félix Bolaños. Este momento crítico definirá no solo la credibilidad del gobierno actual, sino también la posición de España dentro del complejo entramado de la política europea. Para Bolaños, cada paso que dé en Bruselas será observado con atención y podría determinar su futuro político, mientras que para el gobierno de Pedro Sánchez, esta crisis representa un desafío existencial que podría marcar el rumbo de su legado. Este episodio plantea interrogantes profundas y fundamentales sobre el rumbo de la política española y su posición dentro de la Comunidad Europea. No se trata únicamente de un debate técnico sobre la viabilidad de la ley de amnistía o su encaje dentro del marco constitucional. Estamos ante un momento que expone, con toda su crudeza, las tensiones inherentes entre la política interna de un país y las expectativas de sus socios internacionales. Estas tensiones, que han existido desde los inicios del proyecto europeo, adquieren una dimensión especialmente crítica en un momento en el que la estabilidad política y los valores democráticos son objeto de escrutinio en todo el continente. La pregunta central que emerge de este episodio es tanto ética como estratégica. ¿Es sostenible comprometer la credibilidad internacional de un país para avanzar en una agenda interna? Esta cuestión no solo pone en entredicho la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez, sino que también arroja luz sobre un dilema más amplio que enfrentan las democracias modernas. ¿Hasta qué punto pueden los principios democráticos ser ajustados o reinterpretados en nombre de la estabilidad política? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de priorizar intereses políticos inmediatos sobre los valores fundamentales que sustentan la cohesión de la Unión Europea? La gravedad de estas preguntas se amplifica por el contexto en el que se producen. España, que durante décadas ha trabajado arduamente para consolidar su reputación como una democracia moderna y estable, enfrenta ahora una prueba de fuego que podría tener implicaciones significativas para su lugar en Europa. Desde el final de la dictadura franquista, el país ha sido un ejemplo de transformación democrática, un miembro clave de la Unión Europea y un socio confiable en el escenario internacional.
Sin embargo, los acontecimientos recientes han puesto en duda esa percepción, revelando fisuras que podrían debilitar su posición tanto dentro como fuera de sus fronteras. Mientras tanto, los ciudadanos españoles observan esta crisis con una mezcla de preocupación, frustración y resignación. La paciencia de la sociedad, ya desgastada por años de crisis económica, tensiones territoriales y un sistema político percibido como cada vez más ineficaz y desconectado de las necesidades reales de la población, parece estar llegando a un punto de ruptura. Para muchos, este episodio no es solo un problema más en la larga lista de desafíos que enfrenta el gobierno, es un síntoma de un problema estructural más amplio. Es un recordatorio de cómo las instituciones democráticas, cuando no están en sintonía con las demandas de los ciudadanos, pueden convertirse en fuente de desilusión y desconfianza. En este contexto, la figura de Félix Bolaños ha pasado de ser vista como un hábil negociador a convertirse en el rostro de una crisis que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Cada movimiento suyo es objeto de un escrutinio implacable, y su reputación, construida sobre años de éxitos políticos, ahora pende de un hilo. La gestión de la ley de amnistía no solo ha puesto a prueba su capacidad para manejar negociaciones complejas, sino que también lo ha colocado en el centro de un debate más amplio sobre la responsabilidad de los líderes políticos y su capacidad para equilibrar los intereses inmediatos con las implicaciones a largo plazo. El viaje de Bolaños a Bruselas se perfila como un momento decisivo, no solo para él como figura política, sino también para el gobierno de Pedro Sánchez en su conjunto. Este viaje no es simplemente una misión diplomática, es una prueba de fuego que podría definir el rumbo de España en los próximos años. Las instituciones europeas, que han expresado una preocupación creciente por la ley de amnistía, estarán observando cada gesto y cada palabra con atención. Bruselas ya ha dejado claro su escepticismo, y la presión para ofrecer garantías y explicaciones convincentes será enorme. Sin embargo, el desafío no termina en Bruselas. A nivel interno, el gobierno enfrenta crecientes críticas tanto de la oposición como de sectores de la sociedad civil. Las divisiones políticas y sociales en torno a la ley de amnistía han exacerbado una polarización ya existente, dificultando aún más la capacidad del Ejecutivo para construir consensos. En este clima de desconfianza y tensión, cualquier error, por pequeño que sea, podría tener consecuencias significativas tanto para la estabilidad del gobierno como para su credibilidad ante la ciudadanía. La prensa internacional también ha jugado un papel crucial en este episodio, amplificando las tensiones y poniendo a España bajo un foco global. Medios como The Economist, Le Monde y Der Spiegel han dedicado extensos análisis a la situación, describiendo la ley de amnistía como un ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden poner en peligro los valores fundamentales de una democracia. Estas publicaciones han advertido sobre las implicaciones que esta ley podría tener no solo para España, sino también para otras democracias europeas, subrayando los riesgos de establecer precedentes que podrían ser utilizados por gobiernos menos comprometidos con los principios democráticos. Más allá del impacto político e institucional, este episodio tiene implicaciones profundas para la sociedad española en su conjunto. La percepción de inestabilidad o falta de dirección política puede minar la confianza en las instituciones, dificultar la cohesión social y exacerbar las desigualdades existentes. En un momento en el que el país enfrenta desafíos económicos y sociales significativos, desde el aumento del coste de la vida hasta la necesidad de una transición hacia un modelo económico más sostenible, la falta de claridad y unidad en el liderazgo político es una carga que España no puede permitirse. Este episodio no es simplemente un capítulo más en la historia reciente de España, es un punto de inflexión que podría definir su futuro durante años. En un mundo cada vez más interconectado, donde las decisiones nacionales tienen repercusiones globales, la capacidad de un país para equilibrar sus intereses internos con sus responsabilidades internacionales es más crucial que nunca. España, con su rica historia y su posición estratégica dentro de Europa, tiene mucho que ganar, pero también mucho que perder. Para aquellos que siguen de cerca estos acontecimientos, este es un momento de reflexión profunda sobre el tipo de país que España quiere ser y el lugar que quiere ocupar en el mundo. Si este episodio te hace reflexionar, únete a nuestra comunidad para seguir explorando las verdades detrás de los discursos políticos, comprender las dinámicas que están dando forma a esta crisis y participar en un debate informado sobre el futuro de España. Este no es solo un análisis, es una invitación a ser parte de una conversación crucial sobre los valores, las decisiones y las prioridades que darán forma a la próxima etapa de nuestra historia colectiva. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento y comprensión.